El arte está en todas partes. El arte está en ti. Expresiones artísticas, apreciaciones, colores, música, danza, voces, movimientos. Imágenes que captan la historia. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Stephanie, ¿de dónde surge esta inspiración de esta exposición de codificaciones? Pues esta exposición ha sido el resultado de ya hace un par de años. Todo esto es fruto de todo el cambio que he hecho a partir del figurativo a lo abstracto, que aprendí en la academia, donde me gradué, en la Academia Real de Bellas Artes de Bruselas. Y bueno, ha sido todo un proceso, ¿verdad? Entonces, claro, cambiar de los colores cálidos a los colores fríos. Y bueno, luego es muy acostumbrado en Europa de siempre realizar una historia detrás de cada exposición. Entonces, la idea fue de unir todas las pinturas que tenía desde hace un par de años y crear un concepto. Y de ahí surge Decodificaciones. Y bueno, es también el resultado de la última exposición que realicé en Bruselas, que su nombre es Decodings, y Decodage en francés, y es lo mismo, Decodificaciones. Entonces es siempre es la última exposición, es la misma. Entonces es una exposición itinerante que vengo a presentar acá en Tegucigalpa. ¿Y por qué el nombre Decodificaciones? Ok, bueno, en realidad es un juego de palabras, es un juego en cuanto a la imagen, los signos y el mensaje que es tan importante dentro de la comunicación, el juego entre el emisor y el receptor y bueno, y cómo capta el receptor este mensaje, ¿verdad? Al final. En cuanto a lo pictórico, sería el resultado entre el artista y el espectador. Entonces, cómo se ve reflejado bueno, en este caso, el espectador que vendría siendo el receptor de toda esta información que se refleja a través de una obra de arte. Entonces, básicamente esa es la idea, claro. Solo el concepto, ¿verdad? Ya después vienen otro trasfondo que viene siendo la gran inspiración que yo siento por los primitivos flamencos, que son los grandes maestros del Renacimiento nórdico, especialmente en Bélgica y en los Países Bajos. Entonces, bueno, también viene otra idea detrás de ello y de cómo el resultado de lo que ellos me transmitieron a través de su mensaje, a través de sus símbolos, de sus signos dentro de sus pinturas, y cómo yo capté ese mensaje y cómo yo lo traspasé a mi obra de arte, ¿verdad? Bueno, a mi pintura. Yo le llamo obras de arte, pero bueno, eso a cada quien tiene su propio concepto. Y también la idea de que cada quien tenga otra percepción
y se haga una representación mental de cada pintura. Cada pintura refleja, como es abstracto, entonces son representaciones mentales que uno se va creando poco a poco cada vez que percibe esta pintura. Entonces se trata de prácticamente descubrir qué es lo que ustedes como receptores sienten a través de mi pintura y bueno, es un juego pues de qué es lo que sienten, qué va a pasar después, cuál es el resultado y de ahí viene el mensaje. ¿Qué tipo de pintura es? Pues bueno, como te había explicado, esto ha sido todo un proceso, entonces al principio a mí me gustaba mucho el figurativo y poco a poco fui cambiando a lo abstracto, entonces pintura abstracta, pero tiene hasta ciertos momentos partes un poco simbólicas y cada quien tiene, como te digo, una percepción diferente, entonces sí es un arte abstracto, por momentos surreales, es simplemente un juego un poco cognitivo hasta cierto punto, entonces arte abstracto. ¿Y qué técnica es la usada? Es acrílico sobre papel preparado, entonces bueno, esa es, por el momento es la técnica que utilizo y utilizo varias capas bien finas, un poco como el estilo del que utilizaban estos maestros de los primitivos flamencos. Solo que ellos lo utilizaban de otra forma, claro, ellos utilizaban el óleo y bueno, yo utilizo acrílico, entonces es como un paralelo a ello también. Además, bueno, como espectadores vemos colores oscuros, pocos colores, en realidad, vivos, ¿verdad? Sí, como te digo, esto ha sido un proceso y obviamente siendo latinoamericana es muy difícil deshacerse pues, o sea, los colores cálidos ya vienen con nosotros. Entonces, bueno, yo siempre admiré estos colores fríos, ¿verdad? Entonces yo soñaba en algún momento llegar a ese punto y poder hacer estas réplicas de estos colores que para mí son maravillosos. Y bueno, obviamente ha sido el cambio de clima, porque bueno, en Bélgica es muy frío y prácticamente todo el día es gris y bueno, eso te influye muchísimo. Entonces, o sea, sí son colores fríos y un poco oscuros, lo dirían ustedes, pero en realidad esos colores allá, por ejemplo, mi arte es bien alegre para ellos, ¿me entiendes? Porque ellos incluso lo hacen aún más oscuro y es normal, pues no hay ningún prejuicio respecto a ello, es natural, entonces hasta cierto punto para ellos es alegre lo que yo hago, no sé, aquí puede ser una percepción muy diferente, ¿no? Además hemos escuchado Bélgica, colores fríos, climas diferentes, sí. ¿Cuál es la preparación que tenés? Sos periodista, pero ¿cómo es que empezás con este arte? ¿Cómo es que empezás a pintar? Pues es muy interesante, fíjate, porque bueno, a mí siempre me gustó la comunicación, pero sobre todo la investigación. Entonces... ¿Dónde estudiaste periodismo? En la Autónoma, en la Universidad Nacional Autónoma. Y bueno, me gradué y bueno, después trabajé en los medios pero yo siempre dibujaba y pintaba así, sin ninguna técnica ni nada, simplemente que, bueno, también como estuve en un colegio francés, siempre me inspiró mucho la literatura francesa y yo siempre tenía esas imágenes un poco fantásticas, de un poco romanticismo negro y todo eso, entonces eso me inspiraba muchísimo para hacer mis propias creaciones. Y bueno, más que todo, de ahí creo que parte todo eso, la combinación entre la comunicación y el arte, porque son fundamentales, están íntimamente vinculados y bueno, después me di cuenta de que realmente yo ya necesitaba estudiar pintura, que era realmente lo que yo quería y que quería hacerlo pues en Europa y bueno, se me dio la oportunidad
y estudié 6 años, saqué la licenciatura y saqué la maestría también en la Academia Royale de Beaux-Arts, la Academia Real de Bellas Artes de Bruselas y bueno, y aquí estoy. Se realizan exposiciones en Bruselas, ¿verdad? Sí, realicé varias, hice colectivas, hice individuales, aunque individuales es muy difícil, entonces más que todo fueron colectivas y también gané un premio de body painting en un museo contemporáneo en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas. Hice una presentación para un festival de film fantástico y bueno, entonces también junto a mis compañeros de la academia hicimos todos una exposición de fin de año de estudios en uno de los museos más importantes, Van der Vogt, que es donde están los artistas contemporáneos belgas y europeos más importantes. Entonces ahí realizamos una exposición colectiva y bueno, también realicé otra exposición se llama Happening, con otros colegas y se llamaba Eros et Thanatos y fue todo un concepto un poco psicológico muy interesante. Después realicé ya la última exposición, que fue la misma esta, en Covent Art, un lugar muy bonito, en uno de los lugares más importantes, el pasaje de las antigüedades. Entonces creo que eso fue lo más importante, porque lograr una exposición así individual, sobre todo en Europa, es muy difícil y bueno, afortunadamente se me dio la oportunidad. ¿Cómo se presentó esta oportunidad de realizar esta exposición individual? Pues mira, yo estuve buscando por mucho tiempo el lugar, porque sí, realmente quería hacerlo sola, porque como te digo, se le dan más oportunidades a los artistas belgas, obviamente. Entonces, siendo latinoamericana, quería realizarlo, ¿me entiendes? Era demasiado importante para mí y bueno, tengo un amigo que él es francés y él tenía este lugar y me dijo que yo podía hacer mis presentaciones ahí. Entonces, gracias a él y a otro amigo, que bueno, mi otro amigo es hondureño y él es neuropsicólogo, y bueno, hicimos todo esto juntos, y mi amigo francés, que él es pintor también, entonces me ayudó mucho y afortunadamente creamos este concepto y se realizó la exposición.
¿Ha sido buena la experiencia con la exposición? Me refiero con el público, ¿ha venido? ¿Cuáles han sido las opiniones de las personas hasta ahora? Pues mira, como a mí no me conocen mucho, ¿me entendés? Porque yo no, para empezar, no soy una persona que anda como queriendo darse a conocer. No es lo mío, ¿me entendés? Ni la fama, ni la fortuna, ni todo eso es segundo plano. Para mí, como te digo, lo importante es dar a conocer este conocimiento y bueno, lo he hecho creo que de una forma sencilla, pero creo que de la mejor forma, y creo que la experiencia ha sido agradable, y quien realmente se sienta a leer la explicación y todo va a entender un poco, ¿me entendés? No es venir y aquí a hacer como, no sé, una gran publicidad de todo, no, sino más que todo compartir esa experiencia y bueno, cada quien decide si le gusta o no, pero creo que la experiencia ha sido positiva hasta cierto punto y estoy alegre pues con el resultado. Y de acuerdo a este resultado, ¿qué planes tenés? Pues mi idea, como te digo, es compartir esta experiencia, el conocimiento y sobre todo la teoría del arte, ¿me entiendes? Y la técnica, todo lo que se pueda compartir, yo con mucho gusto, ¿me entiendes? Y es la expectativa que tengo, como que me den la oportunidad de poder transmitir estos conocimientos y para el desarrollo, por supuesto, de la cultura en nuestro país. En cuanto al concepto otra parte del concepto de la exposición de codificaciones es la idea que se hizo, el paralelo entre mis pinturas y las pinturas de los primitivos flamencos. Existe esto que se llama, bueno, la técnica que ellos utilizaban, el concepto que ellos utilizaban era el ilusionismo. Entonces era como perderse dentro de las obras de arte de ellos de una forma profunda, o sea, penetrar dentro de la obra de arte e irse perdiendo en esos espacios dentro del cuadro que ellos realizaban. Entonces, este concepto es importante porque ellos lo utilizaban a manera de profundidad. Y en cuanto a mi trabajo, y haciendo siempre un paralelo, pues lo que yo hice es adaptar este ilusionismo, pero de una forma transversal. O sea, sería en un corte, como un corte anatómico, así transversal. Entonces, los planos son verticales. Entonces, todos los detalles no se perciben de una forma en profundidad, sino de una forma vertical. Stephanie, ¿qué opinas acerca del apoyo al arte y la cultura en el país? Pues mira, como te digo, hace poco regresé y bueno, por supuesto con otra mentalidad y en realidad no he sabido mucho, no tengo mucho contacto con los artistas, pero según lo que me han dicho, o sea, como siempre, cuesta mucho, ¿verdad? No es tan sencillo y como que todos quieren sobresalir al mismo tiempo y no se apoyan mutuamente. Eso es lo que he podido escuchar, que es entre ellos que no existe esa como unión que creo que es fundamental para que
el desarrollo de la cultura y de cada uno de nosotros, pues no se pueda haber una unidad, pues pueda crecer y se pueda desarrollar. En cuanto a las autoridades, no sé, pero creo que hasta cierto punto, según los comentarios, creo que no siempre hay un espacio bien débil, creo, o un apoyo bien débil hacia la cultura, lo cual es muy triste, pues, porque el arte es algo fundamental para el ser humano y sin arte, o sea, no te lo digo solamente porque lo he aprendido, sino que se han hecho estudios científicos, ¿entendés? Hay tratados sobre el arte, de cómo ayuda a las personas y sobre todo en un país tan violento como el nuestro, y la importancia del arte para realizar una catarsis, ¿entendés? Y cómo es fundamental para el desarrollo de cada quien. Y es una tristeza que no haya apoyo, pues, o no haya un incentivo para desarrollar esto, no solo en los artistas, sino en cada uno de nosotros, ¿me entendés? ¿Cómo podríamos mejorar el apoyo? ¿Cómo podríamos empoderar a un niño en la literatura, Sí, en pintura, en música? ¿Cómo podríamos hacerlo? claro, yo entiendo que, o sea, es un problema, no solo es uno, son muchos, ¿me entendés? Y el arte es algo social también, entonces el arte es para todos, no solo para los artistas en general, ¿me entiendes? Entonces yo creo que es muy importante que las autoridades del país tengan un poco más de interés para el apoyo desde pequeños a los niños, ¿me entiendes? En cuanto a todo tipo de arte es fundamental, la literatura es fundamental, ¿me entiendes? Y no puede ser posible que, o sea, por eso es que muchas veces, no solo Honduras, sino prácticamente en Europa tienen un concepto muy bajo de lo que representa el artista, y por culpa, obviamente, de los problemas sociales. Entonces, muchas veces ni los toman en cuenta ni nada, solo por los problemas de corrupción y todo eso. Entonces, ya es tiempo que exista un cambio de actitud, pero yo creo que de parte de todos y sobre todo en la educación, que es fundamental.